Muy bienvenido, muy bendecido, amado intercesor. Que le habla la pastora Evelyn y hoy día quiero compartir con usted no solamente acerca de la oración, sino las tres oraciones del día. Como usted sabe, nosotros en nuestro ministerio tenemos tres oraciones durante el día y por eso quiero explicarle de qué se trata y por qué oramos tres veces en el día. Daniel dice en la palabra que Daniel oraba tres veces. Y esto lo podemos encontrar en Daniel 6:10, que dice, y en su aposento alto, abiertas las ventanas que daban hacia Jerusalén, se arrodilló tres veces al día y oró y dio gracias delante de su Dios, como solía hacerlo desde tiempos antiguos. En Daniel 6:13 dice algo similar, pero aquí dice la palabra desde tiempos antiguos. ¿Quién más pudo haber orado tres veces en el día? David. En el Salmos 55, el 16 y 17 dice, en cuanto a mí, invocaré a Dios y el Señor me salvará. Tarde, mañana y mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. Tenemos que entender que tarde es donde comienza el día siguiente. Incluso en Hechos de los Apóstoles, en la palabra, se habla de las oraciones de los apóstoles, de los discípulos. Dice que oraban en la novena, oraban en la sexta hora. O sea, no habla específicamente que ellos oraban tres veces en el día. Pero cuando usted lee Hechos se da cuenta que se le atribuye un tiempo específico para las oraciones. Bueno, según los estudiosos, según los antiguos y los estudiosos en este ámbito, se le atribuyen las oraciones o los tipos de oración e incluso le ponen un atributo a cada oración según los patriarcas, o sea, Abraham, Isaac y Jacob. Y se cree entonces que Abraham fue el que comenzó con la oración de la mañana. La primera oración del día, la oración de la mañana, se le atribuye entonces a Abraham. Y el atributo o el servicio que agrega Abraham según su corazón es el amor. Qué hermoso. Luego viene Isaac. Dice que Isaac agregó la segunda oración, o sea, la oración del mediodía. Porque cuando leemos acerca de Isaac, dice que oraba al mediodía. Y dicen los entendidos, que esta oración se le atribuía la justicia estricta y la reverencia. Luego viene Jacob. Dice que Jacob unió o introdujo la oración de la noche. Y a esta oración, que es la mezcla perfecta de los otros dos atributos, se cree que esta mezcla perfecta es la misericordia. Por lo tanto, si nosotros oramos tres veces en el día, desatamos el amor, la justicia y la misericordia. Qué hermoso. Históricamente, muchos de los servicios, los sacrificios, los holocaustos, las ofrendas, se hacían en el templo tres veces en el día. Por eso, y de ahí que dice que Daniel lo hacía desde tiempos antiguos. Porque todo el entendido en el templo o el tabernáculo incluso de Moisés, se entiende que se levantaban ofrendas, se hacían servicios tres veces en el día. Por eso Daniel lo hacía. También se cree que sus amigos con los que Daniel fue llevado en cautiverio, ¿cierto? Cuando todos fueron cautivos, todo Israel fue cautivo, ¿cierto? Sobre todo Israel del sur fue cautivo por Babilonia. Se cree que la mayoría sabía
y oraba 3 veces en el día. La historia se cuenta más que todo de Daniel. No habla específicamente de sus amigos, pero se cree que todos lo hacían, porque es parte de ellos, de lo que ellos eh, habían entendido, sobre todo los que estaban cerca del templo. Durante los 70 años de cautiverio, que estábamos hablando recién, mucho se perdió, ¿cierto? De hecho, se perdió totalmente el templo, se perdieron los artefactos y todo lo que había en él se perdió. Pero cuando se recupera todo, dicen que Esdras, sus escribas y los hombres de la gran asamblea escribieron el texto de la oración diaria. Se cree que son varios rezos. La oración diaria son varios rezos. Y pasado 500 años después de esto, fue registrada estos mismos rezos o estas mismas oraciones fueron registradas entonces en la Mishnah y luego en el Talmud. Estos son textos y libros judíos. Entonces, la primera oración, la oración de la mañana, se llama Shaharit o Shahar, que significa amanecer. Así se le llama entonces a los rezos de la mañana, se le llama Shaharit. Comienza al abrir los ojos y termina en el templo. Es la más larga de las 3 oraciones. Se recita el Modeaní, que es un tipo de oración donde se agradece por haber vuelto o haberse incorporado el alma al cuerpo y se agradece por la misericordia. Ese es el Modeaní, es un tipo de oración y de rezo judío. El primer rezo al despertar. Se agradece por habernos regresado a la vida con misericordia. Ellos hacen rituales de purificación, entre eso el lavamiento de manos, se lee la Torá y se reflexiona en ella, especialmente en algunos salmos. Se recita, obviamente, el Shema Israel, que lo recitan varias veces durante el día, que para nosotros vendría a ser el de Deuteronomio 6, del 4 al 9, donde dice el primer mandamiento que pone Jesús: yo les daré un nuevo mandamiento, que amen al Señor su Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu cuerpo y tu mente. Ese mandamiento está basado en el Shema Israel. Ese está, ¿cierto?, en Marcos 12:29. Bueno, y también ellos recitan otros salmos, como el Salmo 100, el 84, el 145, el 146, el 150. Estos son ejemplos que yo le doy, que usted puede estudiarlos, buscarlos y entender un poco más profundo lo que ellos hacen. Para nosotros, como ministerio, la primera oración, según lo que hemos entendido, la primera oración de la mañana se refiere al cuerpo físico. Entonces yo agradezco por mis órganos, por mi cuerpo, por mi corazón, mi cerebro, mis ojos, mi mente. Todo lo que involucra el cuerpo físico es lo que yo agradezco en la mañana. Luego viene entonces la segunda oración del día, que es a mediodía. Esta oración se llama minja, que significa regalo, ofrenda o sacrificio. Durante el agitado, lo agitado del día, o sea, a mediodía, cuando uno corre entre cocinar, llevar a los niños, volver del colegio, estar trabajando, tener que terminar documentos en el trabajo, o sea, un sinfín de cosas. En el ajetreo máximo del día, nosotros paramos y decimos: Señor, tú tienes el control de todas las cosas. A pesar de todo, tú estás aquí. Tú me das shalom, porque yo en ti estoy. Es el descanso del día, es el freno que le pongo al día. Entonces, para nosotros, para nuestro ministerio, la segunda oración del día es la oración que se basa en el alma, en las emociones, en los sentimientos, en los pensamientos. Porque es a esa hora donde se agita y donde se despiertan la mayor cantidad de emociones, sentimientos, y estos afloran
a veces afloran los no correctos y por eso es necesario apartarnos un momento, dejar todo un tiempo, decir, Señor, tú tienes el control de todo. Tú eres mi Señor, mi Dios, mi Rey y mi Padre. Luego viene entonces la tercera oración. Esta se llama Arvit o Marit, que significa noche o anochecer. Aquí se agradece por el día, por lo vivido, pero también pedimos perdón por todas nuestras equivocaciones durante el día. Entonces, para nosotros, esta, la tercera oración, o sea, la oración de la noche, tiene relación con el Espíritu, porque pedimos perdón, nos ponemos a cuentas con el Señor y entonces desatamos el shalom. ¿Qué salmos atribuimos aquí? El Salmo 62, el 5 al 8, o el Salmo 4, versículo 8, que es en paz me acostaré y así mismo dormiré. Entonces, se cree que Jesús oraba 3 veces al día, no porque esté escrito específicamente. La palabra nos dice que él se apartaba en la mañana antes que sus discípulos despertaban y él se iba a orar. También dice que en la noche él se apartaba para poder orar al Padre y tener relación con él. Cuando hablamos de Jesús, hablamos de que Jesús no solamente se apartaba 3 veces en el día, sino que oraba más cada vez que él necesitaba hacer algo, o tenía que enfrentarse a algo, o tenía que tomar una decisión. Él se apartaba para orar. Pero lo mínimo que Jesús hacía era orar 3 veces al día, porque él era judío y él cumplía según sus estatutos y los mandamientos que tenía el pueblo judío. Pero ¿qué dice entonces para nosotros la palabra? En el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, en el pacto renovado, en el cual nosotros nos movemos y nosotros estamos. Dice, por ejemplo, en Romanos 12, 12 al 13, dice, gozosos en la esperanza, pacientes en la tribulación, perseverantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. O sea que no dice ni una, ni dos, ni tres, dice perseverantes en la oración. Luego en Colosenses 4:2 dice, perseverad en la oración, velad en ella con acción de gracia. Y en Lucas 18:1 también les refirió una parábola, ¿cierto? Aquí habla de la viuda con el juez injusto, que después le dice ya, y a la viuda. Aquí dice, aquí habla sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Nosotros como ministerio entonces, por lo menos cuando estamos de guardia, oramos 3 veces en el día, entendiendo las 3 oraciones. Esto es algo que nosotros debiésemos practicar siempre. Siempre debiésemos orar 3 veces en el día. Pero basándonos en esto, nosotros como ministerio y cuando estamos de guardia, oramos 3 veces en el día, pero por los puntos de oración que tenemos así. Espero que le haya quedado un poquito más claro y si tiene alguna duda, usted me lo puede hacer llegar sin ningún problema. Así que Dios les bendice, un abrazo fuerte, un beso gigante, nos vemos pronto. Shalom para todos.